cierto, Ricardo, ¿por qué no les das una cachetada así con guajolotera, con guante blanco y con datos duros? Porque sé que en este miércoles de reportaje especial quieres hablar de los ministros del poder, la justicia al servicio de las élites. Ay, cabrón, vas a dejar la víbora chillando, pero te escuchamos, maestro. Así es, mi querido Vicente, y bueno, pues hay que darle contexto, un contexto que además usted ya tiene público memorioso porque sabe muy bien que durante los últimos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha visto envuelta en una serie de debates, en una serie de polémicas, sobre todo a raíz de este tema, de la reforma al Poder Judicial que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha apoyado, no le voy a decir que los diputados, no le voy a decir que los senadores, el pueblo de México, que es lo más importante. Ahora bien, si echamos nosotros un vistazo retrospectivo, que es lo que no quiere hacer Enrique Krause, para que aprendamos de historia, cuando menos a los últimos 40 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos vamos a dar cuenta de que todos y cada uno de los ministros que han sido nominados por los presidentes en turno han sido mangoneados por los jefes del Ejecutivo. Todos los ministros que han ido a parar al máximo tribunal de este país son marionetas. Y es que desde la época de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, los presidentes en turno han hecho lo que han querido con la Suprema Corte de Justicia y con sus ministros. A diferencia de la narrativa que quieren imponer en estas supuestas mesas de análisis en Televisa, en Televisión Azteca, bueno, ahí ni las tienen siquiera. Bueno, lo cierto es que ni la Suprema Corte, ni el Consejo de la Judicatura, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido jamás independientes. No. Mire, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari del 88 al 94, este personaje nominó a ministros de la Suprema Corte de Justicia a los que quiso. Le van unos nombres, ya saben, los datos duros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juventino Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Huitrón, que súper polémico, Diego Valadez y Jorge Carpizo MacGregor. Y usted va a dirán, bueno, pues revisamos nosotros en Wikipedia. Es que eso no aparece en Wikipedia. Si usted lo revisa y pone a cuántos nominó Carlos Salinas de Gortari, no le van a aparecer, no le va a aparecer Diego Valadez, no le va a aparecer Jorge Carpizo. ¿Por qué? Porque estos personajes estuvieron ahí únicamente para entorpecer a favor del salinato, y yo se lo voy a contar. Ernesto Zedillo, al asumir en 1994 la presidencia, usted lo sabe, redujo el número de ministros de 26 a 11 y nominó a otros tantos personajes sumamente complicados: Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y Felipe Calderón también hace lo mismo, porque aquí yo le voy a contar que estos personajes nominaron y se hicieron su propia corte. Es lo que no quieren hablar. Felipe Calderón designa a Arturo Saldívar, a Luis María Aguilar, a Jorge Mario Pardo Rebolledo, a Alberto Pérez Dayán y a Enrique Peña Nieto. Nada más ni nada menos, le dejo dos casos: a Norma Lucía Piña y a Javier Lainez Poitisek. Y vale la pena hacer ese recorrido de manera minuciosa, mi querido Vicente. Hacerlo como se debe hacer nos llevaría sin duda varias horas, varias jornadas, y no podríamos presentarlo sino en 2 o 3 episodios. Sin embargo, tratando de hacer un esfuerzo de concisión en esta crónica judicial, en donde los presidentes en turno han tenido metidas las manos y las garras, pues bueno, vale la pena hacer hincapié en algunos de estos personajes. Jorge Carpizo tuvo una estancia breve en la Suprema Corte de Justicia, pero muy significativa. ¿Por qué? No significativa en el buen sentido de la palabra, sino perniciosa. Este hombre de Carlos Salinas de Gortari estuvo en la Corte menos de un año, estuvo entre 89 y el 90, y por instrucciones de Carlos Salinas de Gortari, Carpizo, que en algún momento fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenía la instrucción de ir a tirar línea al resto de los ministros que estaban en la Suprema Corte. Les habló de dientes para afuera, les dijo que había que estar lejos de los intereses políticos, pero
Mientras tanto, él se abrazaba pecho con pecho, corazón con Carlos Salinas de Gortari y permitía que el presidente moviera los hilos a través de él, como las marionetas que se prestaron a hacer. Lo que pocos recuerdan es que Jorge Carpizo estaba colocando los andamios que servirían al próximo presidente priista, Ernesto Zedillo Ponce de León. Y es que como secretario de Gobernación en 1994, y eso no lo van a decir en Latinos, Carpizo, Vicente, jugó un papel fundamental, clave, como el negociador y el artífice de la reforma al Poder Judicial que se llevó a cabo ese 1994. De hecho, Jorge Carpizo fue el encargado de utilizar las diferentes estrategias y estratagemas para negociar la reforma del 94. ¿Cómo lo hizo? A través de donde tenía una influencia tremenda, que era la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, donde tenía prácticamente a todos sus cuates, y que esos cuates le ayudaban a darle clase a los alumnos de Derecho e instaurar esta idea de que había que hacer una nueva corte, una nueva manera de legislar, de llevar a cabo las leyes. No se llevó a cabo eso y no lo logró. Evidentemente sí hubo esta reforma, pero otro de los personajes que ayudó en la confección de todo esto fue el sinaloense Diego Valadez. Usted lo ubicará, el presidente López Obrador ha sugerido su nombre por ahí en diferentes ocasiones. En la derecha lo tienen catalogado como un destacado abogado, como un destacado político. Sin embargo, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, Diego Valadez ocupó varios cargos importantes, incluyendo, además del de Procurador General de la República, el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sirvió también muy brevemente. De hecho, su gestión como procurador estuvo sumamente marcada de manera perniciosa en el caso de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un caso que generó evidentemente críticas ¿sobre qué? Sobre la gestión de justicia en este país. Ahora, aquí lo importante, Vicente, es hacer notar que el objetivo más importante de Diego Valadez fue ayudarse a sí mismo. Ese fue su principal objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque Diego Valadez fue un personaje que, aunque salinista, se colocó en las entrañas de la Suprema Corte, en las entrañas de la UNAM, y cuando es nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, aunque su puesto fue efímero y poco significativo, sirvió para una cosa, para concederle una pensión millonaria de la cual actualmente goza y consolidar su influencia en el ámbito jurídico mexicano. Y los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México nos afirman que él continúa dando línea sobre las bases del salinato. Tras la salida de Carlos Salinas de Gortari, Vicente, llega a la presidencia Ernesto Zedillo, quien en el 94, como le digo, de luego de 43 años de un sistema judicial que ellos en el sexenio de Zedillo se encargaron de calificar de añejo, de retrógrada, decide recortar de 26 a 11 los magistrados. Pero Zedillo no se iba a quedar sin su contrapeso, entre comillas, judicial. Así que, acto continuo, después de su reforma, el esposo de Nilda Patricia nomina a sus ministros para que integren su Suprema Corte y nomina al guanajuatense polémico José Vicente Anguianaco, quien llega a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el primer presidente, hay que decirlo, del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura, para quien no lo haya recordado, es obra de Ernesto Zedillo Ponce de León. Zedillo también nomina a otro personaje que todavía queda ahí en las mazmorras de la historia, Genaro Góngora Pimentel. También fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y por consiguiente presidente machuchón del Consejo de la Judicatura. Estuvo entre el 99 y el 2000. Ahora, su gestión fue terrible, Vicente, terrible. Estuvo marcadísima por las controversias de corrupción, de desvío de fondos, incluso tráfico de influencias,
Él mismo estuvo señalado en diferentes reportajes porque el personaje, llevando a cabo ciertas maniobras, tiene que ver con la detención de la madre de sus hijos, quien fue encarcelada por un año por algo que llamaron fraude genérico. Entonces, esta encarcelación de la madre de los hijos de Góngora Pimentel a la señora Ana María Orozco genera pues una reacción terrible en contra de la Suprema Corte y evidentemente muchos ven y deben continuar viendo en este tipo de personajes un ejemplo cabal del abuso del poder, de la corrupción del sistema judicial y bueno, Ernesto Zedillo no para ahí. Zedillo también nomina a Guillermo Ortiz Mayagoitia, este personaje que fue criticado por permitir que se construyeran feudos perniciosos alrededor de cada una de las ponencias, refiriéndose a la autonomía, escasa autonomía que tenían los ministros porque no lograban decidir autónomamente sobre los asuntos de su competencia. Entonces, un personaje que estuvo flotando durante casi cuatro años en la nata más rancia de la tradición judicial de ese país. Fíjate lo que te voy a decir. En la propia revista Nexos, yo creo que en un ejemplar que ya no está circulando, y a lo mejor si está circulando lo van a sacar de circulación, le hicieron una crítica también precisamente durísima a este personaje, a Ortiz Mayagoitia, porque además de todo, cuando él sale de la Suprema Corte de Justicia, muy bien retribuido por la pensión, se va a una firma extranjera como asesor. Y así, Vicente, yo tengo una lista larga, luenga, están los ministros de Vicente Fox. Voy a hacer, para no extenderme muchísimo, le pongo un caso, a lo mejor el más emblemático, José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, que fue colocado ahí por Vicente Fox en la Suprema Corte de Justicia. Él actualmente es un investigador honorario en la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, ahí donde Diego Valadez y todos sus cuates del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, Cosío, por ejemplo, Vicente, votó en contra de responsabilizar a personajes y autoridades dentro del gobierno de Felipe Calderón por violaciones de derechos humanos en el caso de la guardería ABC. Ve, por eso le digo que todo está concatenado, que todo está de la mano, porque la guardería ABC, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, la oficial mayor que trabajaba en el IMSS, todo está ahí. Cosío también, en el caso Florence Casá, propuso un amparo que evitaba la nulidad general de la sentencia. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar señalamientos contra el gobierno calderonista. Lo pone Fox, sirve a Fox y dice como Keanu Reeves, yo serví y puedo seguir sirviendo, y sirve en el gobierno calderonista. Por si fuera poco, cuando hubo oportunidad de atajar el poder mediático de Televisa, Cosío se declaró impedido en la acción de inconstitucionalidad sobre la polémica y lesiva ley Televisa, diciendo Cosío que es que no podía él fijar una postura porque había conflicto de interés, porque él se había dado un contrato en la Cámara de Diputados y él andaba por ahí. En fin, Cosío decide ponerse del lado de Televisa, Cosío decide ponerse del lado de la empresa Eólica del Sur, ¿se acuerda usted? Con la cual perjudicó a comunidades indígenas en Oaxaca, negándole el amparo a 1,116 pobladores que buscaban ampararse y proteger sus derechos. Cosío dijo no. Finalmente, Vicente, en el caso Atenco, Cosío se niega a responsabilizar a altos funcionarios por violaciones de derechos humanos, lo que lleva a condenas internacionales, no contra la Corte, no contra Cosío, sino señalamientos internacionales contra México. Han arrastrado el nombre de este país, han arrastrado a los mexicanos y a las mexicanas en esta defensa terrible y corrupta del Poder Judicial. Pero te digo, mi querido Vicente, yo aquí le paro un ratito,
¿Por qué? Pues porque esto da para el análisis, da para que la gente reflexione. No es solamente entonces hoy con Norma Piña, no, viene de mucho tiempo atrás. Ve usted estas imágenes que está poniendo mi querido don David, donde ellos dicen que son independientes al poder, que lo fueron y que hoy como no se están adhiriendo, pues nada, son apenas unas postales. Vean el abrazote ahí de Carpizo a Carlos Salinas de Gortari, vean nada más, Cedillo, Chayo Robles, no hombre, personajes de la peor manufactura, mi querido Vicente. Vaya.